Buenas noches y bienvenidos a Directo América en France 24, cuando son las 7 de la noche de Bogotá, Quito y Lima y las 9 de Buenos Aires. Iniciamos con 2 horas de información internacional en vivo. Ahora empezamos con los hechos más destacados de la jornada. UNICEF denuncia que el ejército de Israel disparó contra uno de sus convoys en Gaza, donde los ataques israelíes ya han matado a 200 trabajadores humanitarios. Mientras tanto, oficiales del Pentágono están en Tel Aviv para coordinar la defensa ante una eventual represalia de Irán. Estados Unidos y Japón incluyen a Filipinas en su cumbre en Washington. Joe Biden, Fumio Kishida y Ferdinand Marcos Jr. se reunieron en la Casa Blanca para reforzar su alianza frente a China en el Pacífico. Y se cumple un mes desde que Ariel Henry renunció como primer ministro de Haití. Se formó un consejo de transición, pero el país sigue sin gobierno y atravesado por la violencia. El Programa Mundial de Alimentos advirtió de la crisis de hambruna. Analizamos en esta edición. Y la Unión Europea va a endurecer sus políticas de migración y de asilo. Para la extrema derecha, el nuevo pacto no fortalece lo suficiente las fronteras, mientras que para defensores de los derechos humanos denuncian que facilita las expulsiones y refuerza las fronteras exteriores del bloque. ¿Quién se beneficia entonces del nuevo pacto europeo de migración y asilo? Lo discutimos en el debate con María Clara. Y en nuestra crónica de economía vamos a dar un repaso por las más recientes decisiones de los bancos centrales sobre tasas de interés, pero con el foco en América Latina, en donde han venido bajando para estimular el consumo. Lo veremos en minutos con nuestra compañera Daniela Blandón. Comenzamos con las noticias de Medio Oriente, donde persiste la tensión por la anunciada represalia de Irán contra Israel. Este jueves, oficiales del Pentágono llegaron a Tel Aviv para coordinar una eventual defensa. Y es que, a pesar de que la amenaza de Teherán es en reacción al mortal ataque contra su embajada en Siria del pasado 1 de abril, es al gobierno iraní a quien varios países como Alemania o Reino Unido piden cautela. Además, Washington limitó los desplazamientos de su personal en el terreno y el secretario de Estado, Antony Blinken, llamó a sus homólogos de China, Turquía y Arabia Saudita. La Casa Blanca reiteró además su incondicional apoyo con la seguridad del Estado de Israel. Así que, como lo escucharon directamente del presidente ayer, él mencionó al inicio de su conferencia de prensa y dejó ver nuestra preocupación sobre estas amenazas que se están llevando a cabo, y dejó muy claro que el apoyo de Estados Unidos a la seguridad de Israel está blindado, especialmente en contra de Irán y sus aliados. Pero quiero ser clara, no voy a hablar de operaciones desde aquí. Hemos sido claros, no tengo nada que agregar al respecto. Por otro lado, el gobierno de Netanyahu insiste en que responderá a cualquier ataque contra su territorio. El Estado de Israel está siendo atacado por capacidades iraníes desde Yemen, Irak y Siria. Creo que semanalmente, si es que no a diario, de una u otra forma, y nuestros sistemas de defensa interceptan estas amenazas. Aún así, estamos preparados y en máxima alerta, tanto defensiva como ofensivamente, y sabremos cómo informar al público y cómo afrontar cualquier amenaza. Y la Casa Blanca expresa su incondicional apoyo, lo hemos escuchado, a la seguridad de Israel, mientras intenta presionar a Benjamin Netanyahu para que respete la vida de los civiles en su ofensiva contra la Franja de Gaza, que ya ha causado la muerte de más de 33.000 personas. Este jueves, UNICEF además denunció que las fuerzas israelíes abrieron fuego contra uno de sus convoys humanitarios que intentaba ingresar al norte del enclave palestino. Gabriel Colchen nos cuenta más. Nuevo ataque contra camiones humanitarios en la Franja de Gaza. UNICEF confirmó que un convoy de varios vehículos fue alcanzado por disparos al momento de cruzar un puesto de control del enclave. El coche en el que viajaban los trabajadores humanitarios recibió 3 balas desde el puesto de control israelí sin dejar víctimas. El convoy tenía como misión distribuir gasolina, medicina y comida en el norte del enclave. Es muy difícil hacerlo, es muy difícil
entrar es muy lento, no se permite que muchos camiones lleguen. Hay una dificultad extraordinaria para entrar en el norte de Gaza, es donde tenemos la dificultad mayor. Ahí fue precisamente un checkpoint entre el sur y el norte de Gaza, fue donde el convoy UNICEF estuvo atacado. Por lo tanto, es muy difícil y la población civil y la infancia es quien lo sufre. Este incidente ocurre días después del ataque a un convoy de la organización World Central Kitchen, en el cual murieron 7 trabajadores y que suscitó la indignación de varios países, especialmente del principal aliado de Israel, Estados Unidos. Washington presionó a Benjamin Netanyahu para asegurar mayor protección de los civiles y trabajadores humanitarios. Israel afirmó que trabaja para hacer llegar más ayuda humanitaria al enclave. Israel sigue facilitando la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y buscando nuevas formas de aumentar este esfuerzo. Estamos construyendo el Paso del Norte, un nuevo paso terrestre desde Israel en el norte de Gaza para permitir que más ayuda fluya directamente a los civiles en las zonas a las que ha sido difícil acceder con los camiones. To civilians in the areas that have been challenging for the trucks to access. El número de camiones de ayuda humanitaria que entran a la Franja de Gaza se redujo drásticamente en los últimos meses debido a las restricciones de Israel. Después de más de 6 meses de guerra, la totalidad de la población de Gaza depende de esta ayuda. Pasamos a Estados Unidos, donde avanza la visita del primer ministro de Japón con la incorporación hoy de Filipinas, otro aliado de Washington frente a China en el Pacífico. Este jueves, Joe Biden, Fumio Kishida y Ferdinand Marcos Jr. se reunieron para reforzar su alianza militar en el mar de la China Meridional frente a las fuerzas de Beijing, con quien la flota filipina ha cruzado leves enfrentamientos en los últimos meses. William Gazzo tiene los detalles. Joe Biden tranquiliza a sus aliados del Indo-Pacífico. El presidente estadounidense acogió en Washington una reunión trilateral con Japón y Filipinas. Abriendo el encuentro, Joe Biden reafirmó su apoyo militar frente al rival chino en el mar de China Meridional. Quiero dejar claro que los compromisos de defensa de Estados Unidos con Japón y Filipinas son férreos. Como dije antes, cualquier ataque contra aviones o fuerzas armadas filipinas en el mar de China Meridional invocaría nuestro Tratado de Defensa Mutua. Estos últimos meses, los incidentes entre buques filipinos y chinos se han multiplicado en el mar de China Meridional. China tiene reivindicaciones sobre una gran parte de esta zona marítima, incluso partes que pertenecen a los países vecinos como Japón y Filipinas. En este contexto, el presidente filipino Marcos Jr. recibió con satisfacción la garantía dada por Joe Biden. Nos reunimos hoy como amigos y socios, unidos por una visión compartida y la búsqueda de un Indo-Pacífico en paz, estabilidad y prosperidad. Sin embargo, el reforzamiento de la cooperación militar entre Estados Unidos y sus aliados del Indo-Pacífico no sienta bien en China, que denunció interferencias en sus asuntos internos. Estados Unidos y Japón, ignorando las graves preocupaciones de China, han difamado y atacado a China en relación con Taiwán y las cuestiones marítimas. Han interferido descaradamente en los asuntos internos de China, en grave violación de las normas fundamentales que regulan las relaciones internacionales. Pero Estados Unidos sigue firme en su intención de reforzar su apoyo a sus aliados del Indo-Pacífico. El miércoles, 2 senadores presentaron un proyecto de ley que prevé proporcionar $2.500 millones a Filipinas para ayuda militar. Pasamos ahora a noticias de la guerra en Ucrania, porque el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que los ataques contra infraestructura energética ucraniana son en respuesta a los ataques de Kiev contra objetivos rusos. Y en la ciudad de Mykolaiv, la ofensiva rusa mató al menos a 4 personas este jueves. Por otro lado, el jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, pidió que cesen los impactos de drones contra la planta de energía nuclear de Zaporizhia, controlada, recordemos, por Moscú. El ataque directo a la planta nuclear de Zaporizhia el domingo marcó una escalada inmensa de la inseguridad nuclear y los peligros en Ucrania, aumentando significativamente el riesgo de un accidente nuclear.
Nos reunimos hoy y me reuniré con el Consejo de Seguridad de la ONU la próxima semana porque es muy importante asegurarnos de que esos ataques imprudentes no marquen el comienzo de un peligroso nuevo frente de guerra. En otras noticias, México demandó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de Naciones Unidas. Además, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pide a la ONU que suspenda al Estado ecuatoriano hasta que el ejecutivo de Daniel Noboa pida disculpas por haber asaltado la Embajada de México en Quito, donde, recordemos, capturó al ex vicepresidente Jorge Glass, quien estaba a punto de recibir el estatuto de refugiado político. Se cumple un mes desde que Ariel Henry renunció como primer ministro de Haití y a pesar de que hay un consejo de transición, el país todavía no tiene un nuevo gobierno y sigue atravesado por la violencia. El Programa Mundial de Alimentos denunció que el hambre alcanzó niveles récord y calculó que solo podría operar un mes más. Ahora, para hablar del tema, nos acompaña en France 24 desde Buenos Aires Laurato Rivara. Él es periodista y analista internacional especializado en geopolítica e historia de América Latina y el Caribe. Laurato, muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24. Le pregunto de entrada, ¿cómo se vincula la situación de violencia en Haití con la inseguridad alimentaria de la población? Bueno, evidentemente el problema del hambre tiene una historia extensa en Haití y se ha profundizado en el último tiempo con el control de bandas armadas y paramilitares que al día de hoy han cerrado, por ejemplo, el principal puerto y también el principal aeropuerto del país, impidiendo la llegada de asistencia alimentaria. Sin embargo, hay una historia más larga que tiene que ver con una crisis campesina de la agricultura familiar que está muy vinculada a las políticas de liberalización financiera y comercial que supieron imponer el Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Estado. Como es de público conocimiento, la agricultura familiar y campesina es la gran productora de los alimentos que se consumen a nivel global y lo mismo pasa en Haití. Entonces, si a esta crisis, insisto, económica inducida sumamos el control de las bandas armadas, vamos a explicar que hoy estemos en niveles de inseguridad alimentaria que son parecidos a los del post-terremoto del año 2010, la gran catástrofe humanitaria que tuvo el Haití de la historia contemporánea. Y usted lo mencionaba, hay un problema de bloqueo del puerto, del aeropuerto, en un contexto en que el Estado no controla la mayoría del territorio, sobre todo de la capital. ¿Cuál puede ser la solución más inmediata para hacer llegar ayuda humanitaria? Bueno, ahí hay varias. Una, decir que efectivamente el Estado haitiano, hoy debilitado y quebrado, no tiene esa capacidad de fiscalizar soberanamente lo que pasa en su territorio, pero también hay que decir que las armas que están detrás de esta espiral de violencia están llegando desde los Estados Unidos y particularmente desde la Florida, según un informe de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del año 2023. Entonces, la pregunta es qué entra, pero también qué es lo que sale, y yo creo que Estados Unidos sí tendría la capacidad de fiscalizar ese tráfico ilegal de armas que están hoy por hoy inundando las calles y los territorios del país, generando las posibilidades de esta violencia de los grupos criminales. ¿Y por qué considera que Estados Unidos no lo está haciendo? Bueno, creo que hay un interés geopolítico. De hecho, creo que no podemos entender el problema del hambre, sino que Josué de Castro supo llamar una especie de geopolítica del hambre. Los factores del hambre no son solamente domésticos, no son solamente vinculados a la crisis y al cambio climático, que efectivamente inciden, sino que tienen que ver con las políticas de un país que, como Haití, ha sufrido una injerencia desmedida de parte de diferentes potencias occidentales que tienen intereses económicos y geopolíticos en las islas. Les doy un ejemplo. Todo el alimento que el campesinado haitiano hoy no está produciendo, desde estas políticas de la década del 80, tiene que ser importado desde los Estados Unidos o desde la vecina República Dominicana, lo cual evidentemente genera un rédito económico para un sector agroexportador como el norteamericano que está subsidiado, protegido y mecanizado y que compite de forma desleal con una agricultura tradicional y muy empobrecida como es la economía campesina haitiana. Laurato, pues lamentablemente nos quedamos sin tiempo para continuar analizando esta cuestión tan compleja. Le agradezco, sin embargo, muchísimo que haya compartido su análisis con nosotros aquí en France 24 de la forma más concisa posible. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Pasamos a las noticias económicas.
Para la información económica ya está aquí la editora de Economía de France 24, Daniela Blandón. Buenas noches. Muy buenas noches, Rosa. Daniela, entonces empezamos hablando de las tasas de interés, un tema recurrente, pero que hoy nos lleva a fijarnos en América Latina. Claro que sí, entonces vamos primero para Europa, si le parece, porque hoy hubo reunión de Junta del Banco Central Europeo que decidió dejar inalteradas sus tasas de interés en 4,5%. Este es su nivel más alto en más de 2 décadas, concretamente desde el 2001, aunque el Banco Central dio pistas de que podría reducir el costo del endeudamiento en los próximos meses, esto a pesar de que la inflación se ha desacelerado. Hace un par de años, en su peor momento, superaba el 9% anual, hoy está en 2,4%, apenas 4 décimas por encima de la meta, pero todavía en un nivel no deseado. La inflación ha seguido cayendo, impulsada por una menor inflación de alimentos y bienes. El crecimiento de los salarios se está moderando gradualmente y las empresas están absorbiendo parte del aumento de los costos laborales en sus beneficios. En cualquier caso, continuaremos siguiendo un enfoque dependiente de los datos y reunión por reunión para determinar el nivel apropiado y la duración de la restricción. Ahora sí, Daniela, ¿qué podemos decir de América Latina? Entonces, mientras en Europa y en Estados Unidos todavía lo están pensando muy bien en si es prudente o no reducir ese costo de acceso al dinero para dinamizar la economía, América Latina ya tiene un buen recorrido en ese sentido. Vamos a observar en el gráfico que estamos viendo la mayoría de los bancos centrales de la región, como en sus más recientes reuniones, algunos desde hace un buen tiempo han decidido reducir esos tipos de interés. Estamos hablando de naciones como por ejemplo Brasil, que tomó la delantera en este sentido. Ahora casi todos están en el mismo camino. Argentina el día de hoy bajó del 80 al 70% anual sus tasas de interés. Uruguay también hizo lo propio. Perú mantuvo sorpresivamente sus tasas y se unió a este club de los que prefieren ser más moderados. Hay que decir que los bancos centrales lo que hacen es que cuando la economía está funcionando bien y consideran que pueden bajar ese costo del endeudamiento, pues lo bajan, pero hay quienes dicen que esto aumenta la inflación, entonces tienen que ir tomando decisiones de acuerdo a los datos que van recibiendo. La guerra contra la inflación está casi ganada, esto es lo que dicen las autoridades económicas del mundo, sin embargo, no hay que pecar por exceso de confianza, y aquí es donde vamos a lo de la reducción de las tasas de interés. Así, hay que estar muy seguros de que ya la economía está marchando bien para poder hacer esa flexibilización, como lo dice el Fondo Monetario Internacional. Policymakers must resist calls. Las autoridades deben resistir los llamados a recortes anticipados de las tasas de interés porque una flexibilización prematura puede generar nuevas sorpresas inflacionarias que pueden incluso requerir un nuevo episodio de ajuste monetario. Y tenemos que reconocer, por otro lado, que retrasar demasiado podría arrojar agua fría sobre la actividad económica. Volvemos a Estados Unidos, donde el Congreso cita a Boeing por sus problemas de seguridad, ¿no, Daniela? Claro, no la ha tenido nada fácil, Rosa, este año esta compañía. El Comité de Comercio del Senado de Estados Unidos celebrará una audiencia el próximo 17 de abril con miembros del panel de expertos que publicó un informe en febrero criticando la cultura de seguridad de Boeing y pidiendo mejoras significativas. Esta audiencia se produce mientras el fabricante de aviones, que es el segundo del mundo, enfrenta cuestionamientos sobre las prácticas de calidad y seguridad después de la emergencia que acá estuvimos hablando de ella, de un modelo 737 MAX de Alaska Airlines, esto fue el 5 de enero. También otro incidente de esta semana durante el despegue en Denver, en Colorado, y una denuncia de un ex trabajador, un ingeniero que dice que no se estaban siguiendo las normas de seguridad a la hora de fabricar estos aviones. El presidente para América Latina dijo que quiere recuperar esa confianza, sobre todo en América Latina, precisamente que es uno de los mercados más importantes para esta compañía. Habrá que ver si efectivamente pues los clientes recuperan la confianza después de todos estos accidentes. Sí, difícil un poco confiar, por lo menos mientras no hayan garantías de mayor seguridad. Daniela, cerramos con la cifra del día. Un 2,7% que cayó hoy la acción de Lufthansa. Nos quedamos hablando de aerolíneas. Esto en la bolsa de Frankfurt. Después de que la aerolínea alemana extendiera la suspensión de sus vuelos a Teherán al menos hasta el 13 de abril. Lo que quieren es evitar que su tripulación tenga que pasar la noche en la
la capital iraní. Todo esto en medio de la alerta por posibles represalias de ese país a un supuesto ataque aéreo israelí contra su embajada en Siria. Lufthansa y su filial Austrian Airlines son las dos únicas aerolíneas occidentales que de hecho vuelan a la capital de Irán, en donde operan principalmente aerolíneas turcas y de Medio Oriente. Ya saben entonces esta restricción hasta el 13 de abril, pero podría eventualmente ser extendida aún más. Bueno, tenemos la mirada puesta en la región. Daniela, muchísimas gracias por esta crónica de economía. Nosotros pasamos al debate. Claro que sí.